hoy en el espacio de Bienestar Integral. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nani, ¿cómo estamos? ¿Ahí ¿Todo se ve? bien? Sí, bueno, acá estamos contentos porque estamos inaugurando por primera vez la posibilidad de poder transmitir a través de Meet y bueno, que en esta ocasión la gente sí te pueda conocer. Vamos, ya era hora. Sí, sí, por suerte lo pudimos haber concretado. Me alegro. Bueno, ¿cómo va esa semana? ¿Cómo vamos con los calores? Está bastante pesado, ¿no es cierto? Sí, está caluroso. ¿Te ves? Se ve excelente, excelente, así que quédate tranquilo que de este lado ya después te vamos a mostrar. Bueno, Pablo, a ver, yo he escuchado mucho, y vos me lo propusiste, pero yo también he escuchado mucho sobre el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bien, un tema totalmente en auge en los últimos años. Es algo que ha surgido mucho, sobre todo en el ámbito del fitness, del entrenamiento, pero más que nada en el fitness. En eso son esas dietas de moda que Sí. surgen y bueno, vienen para quedarse. El ayuno intermitente, primero que nada, hay que entender que es algo que viene desde hace años y años y años. Mira, nos vamos a remontar directamente en la evolución del hombre. ¿Qué pasa? Muchas veces los animales o los seres humanos, a lo largo de los años, habían épocas donde pasaban mucho hambre, donde los recursos para alimentarse no eran los adecuados. Ujú. Así que, quiera o no, indirectamente hacían una restricción calórica, que es lo que vamos a hablar del ayuno intermitente, que no es más que nada que la restricción a alimentarse por cierto lapso de tiempo. Bien. En esa época no quedaba otra, porque si no había que comer, listo, no se comía. Ahora, gracias a Dios, estamos en un proceso donde sí se puede hacer. Pero como para entender que esto ha sido a lo largo de muchos años, donde el cuerpo se ha estado adaptando y evolucionando para tener esa posibilidad de poder hacer dicho ayuno intermitente. Así que básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy es básicamente adentrarnos en lo que es el ayuno intermitente y los pros y los contras que tienen sobre eso. ¿Bien? Bien, vamos para adelante entonces, porque es muy interesante y como vos decís, lo hemos escuchado mucho, hay gente que lo quiere implementar, pero por ahí no tiene el conocimiento, entonces no sabe si hacerlo o no. Ujú. Bueno, mira, para tenerlo así como un pantallazo, ¿qué se dice lo que está bueno del ayuno intermitente y que es una medida para hacer una restricción calórica que permite el beneficio de disminuir el peso y específicamente el tejido adiposo? Ujú. ¿Cuáles son las contras? Y que vas a ver que va a involucrar mucho la adherencia y por ende hay cierta presión psicológica al hacer esto. No es tan sencillo, sobre todo hay gente que no se logra acostumbrar o que la tasa de abandono es relativamente alta. ¿Bien? Claro, que lo empieza y después lo Vamos a... termina. O sea, lo Exactamente. deja. Claro, sí, como pasa muchas veces con diferentes cuestiones como el entrenamiento. La gente está súper motivada para arrancar la primera semanita y después deja, ¿bien? Y Ujú. bueno, el ayuno intermitente pasa lo mismo. Ahora vamos a ver. Si nos ponemos a ver lo del ayuno intermitente, básicamente es una forma de restringir las calorías que yo consumo en mi día a día, ¿bien? Ujú. Es un método muy, muy conocido que obviamente hay mucho marketing de por medio, eso no hay duda, siempre marketing, siempre el mercadeo va a estar involucrado en estas cosas que surgen en la moda. ¿Qué te puedo llegar a decir? Y que se ha comprobado que en diferentes estudios y metaanálisis que el ayuno intermitente puede llegar a ser una metodología, una estrategia nutricional que permite tener beneficios como disminuir el tejido adiposo, mantener la masa muscular. Y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Si nos ponemos a ver, es básicamente abstenerse a ingerir alimentos, alimentos que me den calorías. Básicamente yo puedo consumir algunos líquidos que no tengan calorías, como por ejemplo el agua, el mate, diferentes tipos de té, porque no me van a producir calorías y yo puedo consumir de eso en los momentos donde yo no pueda o no debería consumir. Y hay Ujú. otros que sí. Así que, por ejemplo, te pueden decir, yo estoy haciendo un ayuno de 12 horas. ¿Qué quiere decir eso? Y hay 12 horas donde la persona no debería de consumir alimentos y otras 12 que sí. Esas 12 que sí se le llama ventana alimenticia, es donde entran como una ventanita los alimentos. ¿Más o menos me va siguiendo? Sí, ahora para ese ayuno, esa hora, Sí, o sea, esas horas, ¿se puede sí. reducir, se puede ampliar? ¿De qué depende eso?
Bien, esto depende de los diferentes tipos de ayuno intermitente que hay. Hay algunos que son más sencillos, otros que son un poquito más heavy. Ujú. Ahora en un ratito te voy a comentar cuáles son los dos como para adentrarse en este ayuno intermitente, pero sí, está buena la pregunta porque hay diferentes tipos. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? ¿Y qué pasa? Vos te pones a ver y el cuerpo va generando diferentes adaptaciones metabólicas, hormonales, bioquímicas, con el objetivo de que el cuerpo pueda obtener energía para mantener sus funciones vitales y poder sobrevivir y ejecutar las necesidades que tenemos día a día, ¿no es cierto? Ahora, a partir de las 12 horas, por eso el más básico es la de 12 horas de ayuno sin comer durante 12 horas, es que los niveles de insulina descienden, ¿bien? Y empieza a activarse el mecanismo de autofagia. Bien, estoy hablando un poquito raro, Sí. que hace referencia a la autofagia. Es un mecanismo que permite que tu cuerpo recicle y deseche los componentes tóxicos y los residuos que tiene dentro del organismo. Y al mismo tiempo va regenerando y creando nuevo tejido. Eso es la autofagia. Es como que voy sacando los desechos y a la vez voy regenerando. Eso es como que activa aún más ese proceso. Y bueno, y la sensibilidad de la insulina es la hormona que regula la glucosa en sangre. Entonces yo hago que la insulina sea más sensible y no hace falta que tenga tanta glucosa para activar en el organismo. Por eso está tan bueno. ¿Qué va a hacer todo esto? Bueno, una serie de adaptaciones fisiológicas que me va a incidir a, por ejemplo, disminuir la inflación, me va a permitir que me deshinche un poquito Ujú. más, a eso hago referencia, prevenir enfermedades neurodegenerativas, la microbiota intestinal, que es toda la flora que tenemos en el intestino delgado, que es súper importante, ayuda a regenerarlas más fácilmente, el sistema inmunológico se va a venir más fortalecido, e inclusive se van produciendo se va produciendo aún más testosterona y también se aumenta la disminución de tejido adiposo, ¿bien? Como que se va utilizando más ese tejido graso para utilizar energía y por ende me va a permitir disminuirlo, Claro, es ¿bien? como que Todos estos ahí, beneficios y muchísimos más que no voy a comentar tanto porque si no te voy a saturar y va a decir, bueno, para de hablar. Pero básicamente eso, ¿sí? sí, ahí es como que el cuerpo, al no realizar ingesta de calorías, ¿sí? Empieza Ujú. como a utilizar los reservorios que tiene y lo empieza a sacar de todas estas partes. Por eso es que se dice que tiende a la pérdida de peso un poco. Exactamente, es como que nosotros tenemos que entender, tampoco es mágico, no No, hay por que entender supuesto. que llego a las 12 horas y chao, mi cuerpo hace magia y saco, no, 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 es más complicado que eso, pero que entender que a partir de las 12 horas el cuerpo empieza a funcionar diferente, ¿sí? No es lo mismo comer cada 3 horas que a las 12 horas el cuerpo ya empieza a manejarse y organizarse y gestionar los diferentes recursos que tiene porque está diciendo, che, no le estoy dando, es como que no me está entrando alimento, yo no me puedo manejar como siempre, bueno, voy a cambiar cómo estoy funcionando para seguir actuando de forma acorde. Entonces ahí es cuando a partir de las 12 horas se empieza a funcionar de la manera en donde yo te estaba mencionando recientemente. ¿Bien? Bien, bien. Qué interesante esto, che. Está bueno, está Sí. bueno. Está bueno. Lo que hay que entender es que no es mágico tampoco. No, por supuesto. Que Y por muchas ejemplo, veces, ajá, no, si yo lo quiero aplicar, cualquiera que nos esté escuchando, sí. ¿sería recomendable recurrir a algún profesional, tipo ya sea un nutricionista o, por ejemplo, alguien que esté en el ámbito de la educación física? Siempre, obviamente, uno puede experimentar de forma propia, pero es obvio que siempre un profesional va a ser la mejor medida porque él está certificado, porque él tiene los conocimientos, tiene la experiencia, que probar conmigo mismo. Claro. Obviamente que si lo querés hacer y probarlo, hacelo, obvio, pero siempre cuando estés bajo la tutoría de un profesional va a ser mucho mejor, ya sea en entrenamiento, nutrición, y si nos salimos del ámbito de la salud, pasa lo mismo, ¿sí? Cuando uno hace las cosas de la manera propia y tiene más incidencia a cometer errores que lo hace con un buen profesional. Ujú. Bien, clarísimo. Duda resuelta, gracias. Bueno, Perfecto. con qué continuamos? Ay, ¿cómo me costó esa palabra? Continuamos. Mira, vamos a continuar con el tema de lo que me estabas preguntando. ¿Cuáles son las mejores formas de empezar el ayuno si todavía no lo haces? Y el más básico es 12-12. Vos tenés 12 horas donde no consumís alimentos y 12 horas donde sí.
acá está la ventana alimenticia y acá está donde no ingiero alimentos. Ujú. Bien, que si te pones a pensar no es tan difícil, yo en lo personal estoy con en la que más cómodo me siento, donde, por ejemplo, si te pones a ver, estás 7 8 horas durmiendo. Después, apenas te levantás, tenés que aguantar unas 3 4 horas sin consumir calorías y es como que ya llegas al ayuno. Y Claro. en esas 3 4 horas te podés, mientras podés ingerir café, podés ingerir té, mate, un golazo. No es tan difícil. Eh, y después las otras 12 horas donde sí consumo alimento y obviamente no quiere decir que puedo comer cualquier cosa, no, ahora vamos a ver bien. Y después tenés el siguiente que es un poquito más duro, que yo me lo he podido hacer un par de veces, pero no me siento apto para hacerlo los 7 días de la semana, no me siento cómodo, y ahora vamos a hablar un poquito de esta adherencia, de esta disciplina, donde es 16-8, ya son 16 horas sin comer, 8 donde sí puedo llegar a hacerlo. Obviamente esto es un poquito más duro, pero si le agarra la mano tampoco es tan difícil, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si el 12-12, que me olvidé de mencionártelo, yo me pongo en el día a día, imagínate que yo coma a las 10 de la noche y me acuesto. Y al otro día, para que se cumplan 12 horas, hasta las 10 no deberías de consumir calorías, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso es como 12 horas después puedes llegar a consumir. Así que no sería tan complicado, que se puede llegar a aconsejar y cenar un poquito más temprano o desayunar un poquito más tarde. Cualquiera de Ujú. las dos puede llegar a ser un buen tip para hacer este ayuno 12-12. ¿Bien? Bien, y sí, me imagino por ahí que si alguien lo quiere empezar a implementar, puede arrancar por el de 12-12, 12 horas de Sí. ayuno por 12 horas de consumo, y si no, después Ujú. ir ajustando un poquitito más y lanzarse al de 16-8, porque como vos lo mencionabas recién, es un poco más duro ese, me parece, para arrancar de Sí, sí. golpe. Y si sos de esas personas que sos de comer mucho y de comer en diferentes partes del día y de forma numérica, y está difícil porque es como que te va a cambiar un montón el hábito. Y 12-12 ya es un cambio bastante heavy si sos de comer 6 7 veces al día. Por eso Ujú. siempre hay que empezar pasito a pasito. Y si yo salto de 16-8, a los 2 días voy a decir que sufrimiento, que tortura, no lo quiero hacer más Claro. y no tienen que ser por el que así. ¿Qué te puedo llegar a aconsejar en la ventana de alimentación donde yo consumo? La proteína. La proteína es esencial, porque ¿qué dijimos? Que esta metodología del, ¿cómo se llama?, del ayuno intermitente, permite, a diferencia de la clásica restricción calórica, mantener mayor masa muscular, pero yo tengo que darle proteína a mis músculos, ¿bien? Y obviamente con un entrenamiento de fuerza esa masa muscular se puede llegar a mantener o aumentar un poquitito más. Así que tengo que centrar mucho la proteína, tengo que alimentarme de calidad, no creer que el ayuno es mágico y que me permite comer cualquier cosa, no es así. Porque si te pones a ver, es básicamente no comer por cierto lapso de tiempo. Entonces estás aumentando, eh, estás aumentando el tiempo de tu día a día sin comer y obviamente eso te hace alimentarte menos siempre y cuando sigas comiendo de forma acorde en el momento de la alimentación. Y la hidratación también va a ser esencial, como siempre. Bien, me gustaría también concluir un poquito con algunas cuestiones. Eh, a mí me gusta hacer mucha comparación, me gustaría compararte con la clásica restricción calórica, que es muy buena, y se han hecho bastantes estudios y metaanálisis sobre personas que tienen obesidad y sobrepeso, que es una pandemia que viene años y años y es una pandemia que se va a quedar por muchos más, porque es una problemática que surge en las sociedades y sobre todo en las sociedades donde hay mayor calidad de vida, donde hay mayor posibilidad de alimentarnos, ¿sí? Las del primer mundo sobre todo, pero bueno, ocurre en todos lados donde hay muchas personas que tienen mucho tejido adiposo o un peso excesivo donde no es saludable y se han comprobado que la restricción calórica diaria, la que es directamente comer menos en el día a día, y cuesta más la adherencia por ese lado que con el ayuno intermitente. Es como que el ayuno intermitente para este tipo de personas puede llegar a ser una mejor opción, una mejor herramienta para adoptar si lo que yo quiero es disminuir mi peso y específicamente disminuir mi tejido adiposo. Se ha comprobado eso.
pero algo que siempre digo, vos no te tenés que adaptar a la metodología, vos tenés que saber adaptar esa metodología a tu estilo de vida, a tu contexto, ¿bien? El clásico ejemplo, el que te acabo de decir recién, yo el 12-12, el ayuno 12-12, lo puedo adoptar fácilmente y estoy re cómodo, pero el 16-8 no. Y no es que yo me tengo que adoptar el 16-8, no. En este caso yo no me puedo organizar, no me puedo gestionar bien por el tema de que, por ejemplo, uno entrena en la mañana o uno después no está al mediodía y no puede llegar a comer de forma acorde. Bueno, tienen que encontrar la forma donde uno la pueda hacer y que realmente le sirva. Siempre van a haber cosas mejores, obvio, pero si yo no puedo apuntar a cosas mejores ahora mismo y puedo apuntar un poquito menos, que termina siendo muy bueno, como el ayuno del 12-12, pero obviamente no va a ser la diferencia tan notable si yo hago el 16-8 algunos días en vez del 12-12 la mayoría de los días. Claro. ¿Bien? Así que es muy importante que para que se genere constancia, disciplina, motivación, disfruten el proceso, yo tenga que adoptar algo que realmente sí lo pueda hacer. Entonces, el principal consejo, si todavía no haces ayuno y te gustaría probarlo, empezar por lo básico, 12-12. ¿Bien? Bien, qué buena conclusión, me encantó. Pablo, excelente. Bueno, muchísimas gracias por resolvernos esta duda. Estoy pensando, algo que me surgió a medida que vos ibas explicando. Por ejemplo, si entreno, ¿qué sería lo ideal? ¿Que entrene antes de arrancar las 12 horas, consumo algo, ¿sí? Y para recuperar esa energía, para recuperar esas fibras musculares y después, o sea, intentar arrancar las 12 horas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si entreno a las 7 de la tarde, comer a las 8 y que las 12 horas arranquen a las 9 por ahí, 8. Y también depende del cuerpo de cada uno. Hay gente que estando en ayuno entrena sin ningún problema. A Ujú. mí no me ocurre lo mismo. Yo necesito comer antes. Entonces, por ejemplo, yo Bien. tengo la posibilidad de tirar el entrenamiento un poquito más al mediodía. Entonces, por ejemplo, yo hago ayuno de 10 a 10. De 10 de la noche termino de cenar y recién vuelvo a desayunar a las 10 de la mañana. Así que a las 11 ya me estoy yendo a entrenar. A mí me sirve más, pero tranquilamente podés entrenar en ayuno. Apenas te levantás, te vas a entrenar. Pero bueno, es conocer tu cuerpo, probar también. Yo lo probé, no me sentí tan cómodo, volví a lo otro y me termino sintiendo cómodo. ¿Te resolví Sí. el Y interrogante? después, Sí, durante el ayuno sí puedo consumir líquidos, por ejemplo, agua, sí, sí. té. Agua, soda, a lo mejor también, si sos muy amante de las gaseosas, buscá las que no tengan calorías, ¿sí? Ujú. Las ceros, por ejemplo. Eso puede llegar a funcionar, no es lo más recomendable, pero Claro. se puede. Siempre optar por lo natural, por localidad. Nosotros que somos fan del mate y toma mate sin azúcar, porque el azúcar te aporta calorías, la hierba mate no. El café, siempre y cuando sea sin, ¿cómo se llama? Sin azúcar también, mientras que sea café solo se puede, por eso también depende mucho de vos, o los diferentes tipos de test. Bien. Y último, así como pregunta, si queremos Ajá. arrancar con este ayuno intermitente, ¿qué consejos nos darías o qué nos motivaría a nosotros a poder hacerlo y a ser conscientes también al momento de hacerlo? Y si querés adoptar el ayuno, obviamente empezar por el 12-12, también dejar en claro qué es lo que vos buscás. Si lo que buscás es probar nada más, bueno, intentalo, no hay problema. Ahora, lo que vos buscás es bajar tu tejido adiposo o bajar tu peso, que obviamente involucra el tejido adiposo, disminuirlo. Yo lo que buscaría o lo que aconsejaría es también organizarme y gestionar bien mis comidas durante la ventana de alimentación. ¿Qué quiere decir? Y saber qué voy a comer de calidad, no me sirve de nada clavarme 3 hamburguesas en el almuerzo después de un ayuno, porque indudablemente eso me aporta muchas calorías y no me sirve. Así que yo lo que buscaría es organizarme y poder gestionar comidas de calidad, comidas que me involucren mucha proteína, mucha hidratación también. Y bueno, ir probando y tener en cuenta que el proceso nunca va a ser lineal, nunca vamos a subir, sino que es ahí, ¿sí? Irregular. La idea es que a largo plazo ese irregular termine arriba, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que nosotros nos podemos equivocar, que algún día no nos banquemos el ayuno y no lo podamos hacer. Bueno, puede Ujú. pasar, obvio, pero básicamente eso, ¿sí?
Excelente. Muy, muy, muy interesante la data que nos has dejado hoy. Gracias, Pablito. Que tengas un hermoso jueves. Bueno, muy buen día también para vos, Nani, y excelente fin de semana. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Que andes muy Dale. bien. Te mandamos un Igualmente. abrazo. Él es, Hasta luego. Él es Pablo Famá, nuestro columnista de Bienestar Integral. Ustedes lo pueden conocer a través de las redes sociales. Pablo Famá 18, ¿sí? Simplemente. Y bueno, también jueves a jueves ir aprendiendo y conociendo todo el material que él nos propone y aprendiendo, nuevamente como dije recién, con él.